Nos encontramos en Tokio, cuna de la tecnología, con un nuevo fenómeno social entre los jóvenes japoneses. Se conoce como Sekusu Shinai Shokogun, el síndrome del celibato. Han renunciado a ennoviarse, a casarse y sobre todo a practicar sexo. Consideran que el amor es un obstáculo para su carrera, sustituyéndolo por internet o muñecos cibernéticos. Un panorama alarmante, fruto de una sociedad cada vez más adicta a la realidad virtual, algo a lo que se suma la idea que los jóvenes tienen de que el sexo les distrae de su ascenso laboral. El gobierno japonés está muy preocupado, la población de Japón es la más vieja del mundo y la perspectiva es que el problema solo va a seguir creciendo. Un saludo de Ainhoa Pestegui desde Tokio. Aprender a convivir con la tecnología es el reto del siglo XXI. Las relaciones humanas son la esencia para cualquier sociedad. La tecnología avanza rápidamente y es en demasiadas ocasiones que no sabemos cómo gestionarla. Es en demasiadas ocasiones donde tenemos que aprender a convivir con ella y donde debemos, sobre todo, de convivir con ella potenciando las relaciones humanas. Esto tiene mucho que ver con el ponente que viene a continuación, pero sí es cierto que hoy se generan debates sociales, debates muy profundos, donde ya se empieza a hablar en el Parlamento Europeo, en otros parlamentos, cuáles serán los derechos de los robots. Si van a tener que pagar impuestos o no. Si van a tener que pagar impuestos. El debate y la realidad está mucho más cerca de lo que algunos creemos. Otros, sin embargo, como la persona que nos acompaña a continuación, ingeniero informático, pero también diplomado en filosofía, pues tiene esa fusión y entonces en las conversaciones que se tienen con esta persona son entrañables porque el debate llegaría a un nivel de profundidad bastante elevado. Él además cree firmemente en la humanización de la tecnología. Se define como un agente del cambio y es autor de varios libros, pero uno de ellos es súper especial para él porque lo escribió con su hija Lucía, que es muy chiquitita, creo recordar que tiene 8 años nada más. En un patio toledano donde tienen esos retiros familiares. Su hija incluso nos contaba, Carlos Rebate nos contaba, pues que en la presentación del libro pues firmaba el libro con su hija y pues su hijo también les acompañó. Tiene 2 libros más, 2 libros ya de empresa, uno de empresa activa, si no me equivoco, Tu empresa secreta y Las ruedas mágicas de la creatividad. Ambos nominados a los premios No Square que pues valoran este tipo de literatura o de escritura relacionada con el mundo de empresa o profesionales. Él tiene una frase que a mí me encanta, que es: todo cambia a la luz de una idea. Creo que es hora de dar la entrada a Carlos Rebate. Gracias, chicos. Gracias, muy guapa. Nos hemos saltado toda esta parte de que eres directivo de Indra, sí, sobre todo por una circunstancia. Sí es cierto que es directivo de Indra, VPO para Asia, responsable de estrategia, pero sí es cierto que tú vienes aquí a título más escritor, es una de tus facetas particulares, esa parte más emprendedora que creo que va a tener que ver con lo que nos vas a contar. Sí, vine a hablar de mis sueños. ¿Qué relevancia tiene la memoria en la creatividad, Carlos? Pues al final la memoria ha sido algo que ha sido muy criticado digamos, en la historia reciente porque se ha ligado al uso de la memoria como algo repetitivo, ¿no? Pero al final, cuando creamos, lo único que hacemos es combinar símbolos. O sea, la creatividad no es otra cosa que combinar cosas de una manera diferente. Y esa combinación nace de los símbolos y los símbolos residen en la memoria. O sea, sin símbolos no hay creatividad y sin símbolos no hay todo ese potencial, ¿no? Nos tenemos que ir a la Grecia antigua para valorar el uso de la memoria. Sí, digamos, el arte de la memoria, que es el hilo conductor de mi presentación, tiene su origen conocido en la antigua Grecia, que es como hablaban los griegos cuando no tenían un PowerPoint ni Keynote delante, ¿no? Que tienen que estructurar su discurso en base a un hilo argumental que estructuraban en base a la memoria. Con todos ustedes, con Carlos, todos vosotros. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí con vosotros. Además, hay un nivel brutal en las presentaciones. Después de la presentación de Fernando, Blanca me ha dicho, vamos a cogernos un vuelo rápido a Madrid. Entonces, yo creo que el nivel está siendo buenísimo, estamos disfrutando mucho. Y yo vine a hablar, como Hugo, también de los sueños, ¿no? Llamé estrellas a mi presentación porque las estrellas nos conectan con esos sueños y porque para mí las estrellas nos conectan también con la memoria. Decía Sagan en el libro Cosmos que las estrellas garabatean ante nuestros ojos heladas epopeyas, cantos resplandecientes del espacio inconquistado. Hay que ser muy poco espiritual para salir a la noche, mirar las estrellas y no sentir cierta conexión, cierta metafísica. Entonces, por eso llamé estrellas a la presentación
Y quiero empezar hablando de un tipo que fue el primero que se atrevió a sacar la mano de la novena esfera, que era el universo cerrado que llega en el siglo XVII, al final del siglo XVI, que es la visión de un universo cerrado y que todas las estrellas estaban como pegadas en la última esfera. Esa persona que aparece ahí es Giordano Bruno. Él dijo que el universo era infinito y los mundos innumerables, y por eso fue quemado vivo en Campo di Fiori, la plaza de las Flores de Roma. No sé si habéis estado, es una plaza muy bonita. Pues hay un monje en el medio, como testigo del lugar donde fue quemado, por decir cosas como esta, ¿no? Que el universo era infinito y que los mundos eran innumerables. Y a Bruno se le liga con el arte que hablamos antes con Eloy, que es el arte de la memoria, que no sé si alguno escuchó hablar de este arte antes. ¿Habéis escuchado hablar de este arte antes? ¿Nunca? Yo he visto en alguna serie, en El Mentalista y en alguna serie, cuando, digamos, asocian un lugar físico o algo físico con una imagen mental, y esa asociación crea un ancla, y a través de ese ancla refuerzas la idea y te es mucho más fácil seguirla con la imaginación. En eso se basa el arte de la memoria y en eso se basa la mnemotecnia. Si Salinero se quería... Bueno, Salinero, que es un superhéroe auténtico, yo en este caso soy un aprendiz de mago, porque estos filósofos, digamos, le quemaron vivo en el 1600 en la Plaza de las Flores, aspiraban a ser magos, aspiraban a reconstruir en su imaginación algo que les conectara con la divinidad. Entonces yo trato de hacer algo parecido, ¿no? Hablaban del poder de los símbolos y los diagramas en la imaginación, en el desarrollo de la imaginación, y usaban alfabetos giratorios, ruedas concéntricas, en las que usaban cada elemento de la rueda para conectarlo con una idea. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta persona está recorriendo, solían usar lugares conocidos, por ejemplo, un palacio que conocieran o un lugar grande. Entonces, se imaginaban allí y iban, por ejemplo, a esta habitación, que la llaman locus, un lugar, y dejaban algo. Iban a otro lugar y dejaban otra cosa. Iban a otro lugar y dejaban otra cosa. Y de ese depositar en un lugar físico una idea mental, generaban ese ancla que hacía que fuera mucho más fácil de recordar. Cuando se encontraban delante de una audiencia como esta, lo único que hacían era recorrer con su imaginación los lugares de ese espacio conocido, visitar las estancias y recoger lo que habían dejado. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Cuentan que la primera anécdota conocida del arte de la memoria es de un poeta que era Simónides, que fue invitado a un banquete de Escopas, que era un rico de la época. Entonces, Simónides recitó en honor a Castor y Pólux delante de la audiencia, y Escopas consideró que esos versos no eran dignos de un acaudalado de la época como él, ¿no? Entonces le dijo que le iba a pagar la mitad. En ese momento llamaron a Simónides a la calle, dos personajes pequeñitos, que suponen que eran Castor y Pólux. Toda la casa de Escopas se derrumbó, todos murieron sepultados, y cuentan que Simónides fue capaz de reconocer los cadáveres irreconocibles por el lugar que ocupaban en torno a la mesa. Porque había usado las personas como elementos de la memoria para recitar los versos de aquella tarde. Esto seguro que os ha pasado en muchas ocasiones cuando estéis en una reunión y apuntáis cosas vinculadas a la posición física, y eso refuerza la memoria, y al final, cuando vas al dibujo, reconstruyes la situación y revive la situación tal y como era. ¿Sí? Pues esto, llevado a la enésima potencia, es el arte de la memoria, y es lo que ellos llamaban la reforma mágica de la imaginación. Entonces yo aspiro a hacer una reforma mágica con mi imaginación. Y yo aspiro a intentar contaros hoy cómo reformar de forma mágica vuestra imaginación. Digamos, esa es la expectativa, mi expectativa, ¿no? Entonces, bueno, al hilo con lo que decía Hugo, yo creo que estamos aquí para cumplir nuestros sueños, en primera instancia, y para inspirar a otras personas a que cumplan los suyos. O sea, yo resumiría de esa manera: tenemos esta vida, no sabemos si tenemos más, entonces tenemos una serie de sueños. Para mí la creatividad es únicamente una herramienta para imaginar cosas que todavía no soy capaz de imaginar, digamos, para abrir nuevos espacios de cosas que ni siquiera soy capaz de vislumbrar ahora. Es una herramienta, y la memoria es una herramienta para hacer realidad mis sueños. Esa es la idea, ¿no? Entonces, imaginar la cabeza de este hombre, es lo que decía, recrear lugares mágicos en la imaginación. Una vez que el mago, el aprendiz de mago, ha construido un universo de lugares y ha dejado en esos lugares cosas para recoger, solo tiene que hacer el viaje mental de ir recorriéndolos uno a uno, y eso le ayuda a estructurar su discurso.
¿Se entiende? Esto ahora a las 4 de la tarde recién comido es una cosa mortal de necesidad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto, no? ¿Esto tiene que servir para algo o si no, no tiene sentido? No es una pura herramienta para ejercitar la memoria y ya está, ¿no? Yo lo uso, está aquí, ¿para qué sirve esto con esa mirada de espía? ¿Vale para algo? Si no vale para algo, no tiene sentido, ¿no? Para mí es un superpoder. O sea, para mí la memoria, que ya os digo, como decía al principio, está muy denostada porque, digamos, se la ha castigado mucho, pero al final la memoria es con la que articulamos el pensamiento simbólico y crear es manipular símbolos de una manera distinta. Al final, manipular la memoria de una forma diferente y manipular ese álgebra de símbolos es un auténtico superpoder para un conjunto de cosas que os voy a contar ahora. La primera tiene que ver con la comunicación hacia adentro, con comunicar con uno. Estamos hablando de comunicación hacia afuera, pero hay una comunicación que yo creo que es claramente diferencial, que es qué mensajes te mandas a ti mismo y cómo estructuras esa comunicación hacia adentro. Esto no sé si alguien me escuchó hablar de esto alguna vez. ¿Alguien escuchó hablar de esto alguna vez? Bueno, vivimos en un mundo como en el conejo, ¿no? Como este mundo, hablando de estrellas, vivimos en un mundo lleno de luz, que es deslumbrante, que está lleno de fuentes de información, que uno no sabe a dónde mirar y que tenemos tanta fuente de distracción que muchas veces es muy difícil enfocar. La economía de atención en este contexto yo creo que es vital. Yo creo que constituye una ventaja competitiva de una persona con respecto a otra saber hacer un uso, una economía de atención, de a qué fuentes de información presta atención y cómo filtra la información que recibe. ¿Cómo hago yo esto? Digamos que yo creo en mi imaginación mi propia galaxia. Creo un universo de estrellas que visito y solo atiendo a las estrellas que brillan y digamos que omito todo lo demás. Digamos que he tratado de construir un universo en mi imaginación y visitarlo y recrearlo. Se trata al final de enfocar, ¿no? No sé si, me imagino, bueno, yo también soy un enfermo de la tecnología y yo también ando por el pasillo viendo Twitter y contestando WhatsApp, pero al final tengo que encontrar un mecanismo que permita centrarme y decir, estos son mis sueños y a esto me quiero dedicar. Y poner foco y recuperar el foco cuando que la vida de todos es muy agitada, cuando la vida te desenfoca, tener herramientas que te ayuden a enfocar de nuevo. Y esto para mí es la memoria. Porque como decíamos antes, ¿no? Todo cambia a la luz de una idea. Decía Heisenberg que lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Lo que cada uno de nosotros ve cuando sale a la calle no es la misma realidad para todos, sino que es la respuesta a las preguntas que le hace. Solo vemos allí donde apuntamos con nuestro pensamiento. Fuera de esto, es oscuridad. Entonces, el foco está en elegir cuáles son tus estrellas o cuáles son tus focos y cuáles son esos perímetros de atención y hacer que lo demás se extinga. Si me pongo metafísico, me arrojáis algo, ¿vale? Entonces, allí donde dirijas tu pensamiento, tu inteligencia le seguirá. Y la penetración que tendrá será mucho mayor que si tienes 270 estímulos de atención. Si tienes 3, si tienes 5, si tienes 7, será una galaxia controlable. Si tienes 270, pues al final serás un cúmulo de procrastinaciones y distracciones, ¿no? Entonces yo con este objetivo me inventé una herramienta, que es un pentágono, para comunicarme conmigo mismo. Digamos, busqué estructurar qué mensajes le mando a mi subconsciente. En realidad, cuando construí este pentágono, estaba creando un instrumento para protegerme de mí mismo. Porque yo soy una persona que si alguien me propone algo ahora a él hoy a la salida, le digo que sí. Si Fernando me propone algo, le digo que sí. Si me dicen participar en un máster, digo que sí. Pero tengo que encontrar algo que me proteja de todas las fuentes de cosas que puedo hacer. Y esa manera de protegerme, decidí que en un momento de mi vida fuera un pentágono. Entonces, ¿qué significa el pentágono? El pentágono, lo hablamos en la comida, al final es una herramienta en la que yo le mando mensajes a mi subconsciente, que para mí es como un perro. Mi subconsciente es como un perro, que es una estructura del cerebro que se llama sistema reticular, que busca dentro y fuera de nosotros todo lo que está conectado con aquello a lo que prestamos atención. Esto seguro que lo habéis experimentado. Cuando te preocupa algo, empiezas a ver cosas que están conectadas con eso que te preocupa, que antes no veías, que antes eran invisibles. Entonces se trata de eso que de forma informal nos ocurre cuando descubrimos una marca, una película, una persona, un evento, una nueva cosa y empezamos a verla en la realidad.
Las palabras de inglés que aprendemos empiezan a estar en las canciones, y antes también estaban, pero no las encontrábamos. Cuando eres capaz de decirle a tu perro, que es el sistema reticular, qué cosas son las que te interesan y decírselo con intensidad, es como que adquieres una coherencia mucho mayor. Es como que verticalizas tu pensamiento con tu estructura, con tu subconsciente, que eso te lleva a tus emociones y vuelva a realimentarlo de arriba. Digamos que he construido un lenguaje pentagonal para hablar conmigo mismo, para protegerme de un mundo lleno de distracciones y hacer mi economía de la atención. ¿Cómo es eso? Yo cuando hice esto, que fue en un periodo de gran confusión, elegí 5 direcciones para mi pensamiento, ¿no? Elegí que quería tener un proyecto personal, un proyecto de emprendimiento, un proyecto laboral, un proyecto de aprendizaje y un proyecto de enseñanza. Entonces lo que hice fue, en esas direcciones, lo que hago es, cada año coloco un proyecto concreto, específico, alcanzable, y se lo mando a mi perro. Y le digo, se llama Porfin, que es el nombre de un perro que tenía cuando era pequeño, le digo, Porfin, esto es lo que quiero hacer, trabaja para mí. Y el sistema reticular, que es la parte del cerebro que os comentaba, trabaja para que yo descubra cosas que están conectadas con mis sueños. ¿Se me ha ido la pinza ya mucho o todavía no? Entonces, digamos que la economía de la atención para mí es, a través del arte de la memoria simplificado con un pentágono, una manera de decirme a mí mismo cada año y mantenerlo en un plano consciente y a la vez arrojarlo al subconsciente qué cosas me importan de verdad, qué cosas quiero conseguir y que todo mi cuerpo trabaje para hacerlo realidad. Entonces podría decirse que esa es mi galaxia simplificada. ¿Qué significa cada cosa? Pues esta es mi Tierra, el planeta Tierra. Dos locos, Lucía y Lucas, que significa luz. Tengo una sensibilidad especial para la luz, me gusta la luz. Todo cambia a la luz de una idea, ¿no? Pues 2 niños que para mí son mi luz y que son mi prioridad. Una actitud en mi proyecto laboral que es quiero ser un game changer, quiero ser un change maker, quiero ser un agente del cambio, es mi marca personal dentro de la organización y cada año coloco un proyecto en esa dirección. Como escritor, aspiro a ser escritor superventas. Siempre el próximo libro va a ser un superventas. El siguiente sale el 25 de septiembre y espero que este lo sea. Tiene una pintaza. Este es un sueño hecho realidad en el aeropuerto de aquí de Barajas, en Madrid. No estaba al lado de Steve Jobs, lo coloqué yo, ¿vale? Pero estaba cerca. Entonces, aspiro a crear una carrera como escritor superventas. Luego, como decía Eloy, como eterno alumno, me siento un eterno alumno y espero estar trabajando y estudiando hasta que me muera, pues trabajo en una intersección que ahora mismo yo creo que tiene unas oportunidades espectaculares, ¿no? Digamos, yo tengo estudié informática, luego hice un doctorado en inteligencia artificial, estudié filosofía, luego hice un doctorado en filosofía y luego he hecho un par de máster y estoy ahí en medio, ¿no? ¿Y ahí en medio qué está pasando? Pues os diría que un montón de cosas. Todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, todo el mundo robotics, todo el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que va a transformar nuestra sociedad, lo que llaman la segunda era de la máquina, que va a generar unas implicaciones sociales y laborales brutales, ¿no? No sé si conocéis todo el discurso de la Singularity University, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Yo coincidí con algunos de ellos hace unos meses y me alucinó el discurso y, digamos, compro una parte del discurso, ¿no? Puede escuchar a Musk o a alguno de estos o a Cordeiro, pueden parecer un discurso muy vanguardistas, ¿no? Pero hay una parte que compro, que es cómo evoluciona la capacidad de cálculo, que es el comportamiento de la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que cada 18 meses se duplican la cantidad de transistores que caben en un procesador. Entonces, digamos que la ley de Moore hace una curva así. Entonces, esa curva, previsiblemente en el 2025, se habrá construido una capacidad de cálculo equivalente al pensamiento de un ser humano en el 2029. Y en el 2049 se habrá superado el conocimiento de toda la humanidad. O sea, en el 2049 tendremos una máquina que tenga la misma capacidad de cálculo que toda la humanidad. Y a lo mejor quedamos relegados en la escala de especies a una segunda posición o la cambien la regla del juego. Como decía antes Sandra, en la conversación que tuvimos,
Ya hay documentos en el Parlamento Europeo sobre derecho robótico, sobre la categoría civil de un robot. Se ha escrito un montón de si los robots deben pagar impuestos. Salió Bill Gates hablando, salió en Expansión, han salido en El Mundo. McKinsey habla de que el 47% de los trabajos se destruirán en la próxima década. Trabajos del conocimiento. Ya no es la revolución industrial digamos, que hacía desaparecer trabajo de músculo, ya es trabajo de conocimiento. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a este cambio. ¿Qué pasa en este cambio? ¿Qué piensa un tipo enfermamente optimista como yo? ¿Qué pensaba? Que hay una cosa que es digamos, el aumento de la productividad y hay otra cosa que es el aumento del empleo. Y esas dos curvas, a lo largo de la historia, se han mantenido, digamos, han tenido correlación. O sea, crecía la productividad y se generaban nuevas profesiones y aumentaba el empleo. Pero llega un punto, aproximadamente en el año 2000-2001, que esas curvas se empiezan a separar. No somos capaces de generar tantos empleos como nuestra productividad requiere. Entonces, somos capaces de hacer más con menos personas. Entonces, empieza a sobrarnos masa laboral. Empieza a no ser necesario que la gente trabaje o que una gran parte de la población trabaje. Y eso puede ser una pedazo de oportunidad si descubrimos qué hacer con esa gente y con ese tiempo y pensar modelos sociales, modelos laborales, modelos asistenciales, pensar nuevas cosas que hacer, o puede ser una revolución que deje a mucha gente en la calle y genere un momento complicado en nuestra historia en la próxima década, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un montón de cosas que hacer. Hablamos de creatividad, de la creatividad, si la creatividad es posible para una máquina, yo creo que la máquina puede crear. Hay máquinas que crean canciones, hay máquinas que pueden escribir ya libros, una máquina puede combinar símbolos, una máquina puede validar hipótesis en un mercado, una máquina puede tener acceso a manipular una cantidad ingente de datos que un ser humano no podría hacer. Entonces, una máquina puede crear. La creatividad no es algo restringido al ser humano. Las máquinas crearán cosas. Yo creo que tenemos reservado todavía otra inteligencia que la máquina no emulará, que es la inteligencia del corazón, de la que hablaremos después. Nos queda todavía un espacio. A la humanidad le queda terreno todavía. Vamos a rendir terreno, pero nos queda terreno. Un terreno que es muy nuestro todavía. Y luego quiero provocar cambios en la sociedad. Hay un proyecto que voy a lanzar el 18 de abril, que creo que es súper bonito, que tiene que ver con la comunicación, en el que he reutilizado otro proyecto social. He llamado al proyecto Luz, porque lo que intento es como el capítulo 1 de un proyecto mucho más grande. Lo que vamos a hacer es, en un colegio, que es el colegio de mis hijos, he invitado a unos locos amigos míos del futuro, en el que está Raquel Roca, está Javier Sirven, hay David Vivancos, hay gente muy chula, y la quiero poner enfrente de los alumnos de la ESO. Y quiero ver qué pasa, y quiero ver qué cosas surgen, y quiero ver si eso es replicable en otros contextos, porque yo creo que en las aulas hay un montón de personas que pueden provocar un montón de cambios y que cuanto antes alguien les diga que pueden ser ellos, ahí puede estar el próximo Steve Jobs, la próxima Madame Curie, el próximo yo no sé qué, y solamente hay que decirle a ese conjunto de personas que se atrevan a creer en sus sueños y que escuchen y estén en contacto con personas inspiradoras. Yo creo que si ponemos en contacto personas inspiradoras con personas jóvenes, alguna de esas personas puede cambiar su vida ese día porque escuchó a Javier Cacho de cuando estuvo en Finlandia hace 10 años y descubrió yo no sé qué y eso lo hizo estudiar yo no sé qué y ser tal persona. Yo creo que cuando antes acerquemos esos dos mundos, provocaremos muchos más cambios sociales en los próximos años, ¿no? Y ese es mi sueño, uno de ellos. Entonces, por resumir, esta parte de mi universo, esto es lo que yo le mando a mi subconsciente. Quiero ser una persona familiar, quiero meter un proyecto familiar, quiero ser un chainmaker, quiero ser un escritor de superventas, quiero transformar la sociedad. Me lo he puesto Iron Man como podría haber puesto otra cosa y quiero hacer un montón de cosas. Y pongo mis sueños de forma estructurada y se los mando a mi subconsciente. ¿Y qué me he hecho para eso? Construir un mapa. El mapa para mí es una herramienta mnemotécnica que me ayuda a seguir mis proyectos, ¿no? ¿Qué significa cada elemento del mapa? Pues ahí hay una mochila. La mochila es la cartera de cosas que hacemos. Son todos los proyectos que manejamos, ¿no? Entonces, uno no es consciente de lo que hace hasta que no vacía la mochila, hasta que no echa la mochila al suelo y dice, a ver, ¿en qué ocupo mi tiempo? Estoy haciendo esto, ¿y qué capacidad tiene esto de apasionarme? ¿Qué capacidad tiene esto de ilusionarme? Y uno tiene que ser capaz
de limpiar su mochila y dejar en la mochila cosas que eleven su grado de emoción y su grado de ilusión. Si una persona tiene la mochila llena de cosas poco ilusionantes, al final del día será una persona poco ilusionante. Y si sigue cargando con esa mochila durante 5 años, al final de esos 5 años será una persona poco ilusionante. Al final lo que hacemos está directamente conectado con lo que somos. Luego tiene una antorcha, que es el pensamiento, tiene el perro, que es el sistema reticular, tiene un pentágono, que es la manera que tengo de conectar mi perro con mi subconsciente, tiene una brújula que me ayuda a definir qué es para mí mi norte, que en mi caso es mi familia, pero podría ser cualquier otro, tiene una cantimplora, que es la capacidad de pensar en gigante, y si, hablábamos del easy esta mañana, ¿no? ¿Y si pudiera soñarlo? ¿Y si pudiera ser? ¿Y si esto pudiera ser lo más importante? ¿Cómo sería esta idea para que fuera? Ese easy lo que hace es mueve el pensamiento. El pensamiento es algo que podemos mover con la memoria. El pensamiento lo movemos nosotros a voluntad con la memoria. Luego veremos un ejemplo. Estas gafas que yo utilizo para mirar usando 4 estilos de pensamiento, hago ¿y si pensara como un frontal derecho que piensa de forma visual, imaginativa, metafórica? ¿Y si pensara como un tipo espiritual, simbólico, emocional? ¿Y si pensara como un tipo analítico? Y eso hace que mi pensamiento siga caminos, pensamiento lateral, que no seguiría si no forzara a que ese tipo de pensamiento se pusiera en marcha. Entonces, digamos que trato de estresar mi pensamiento. Luego tengo unas botas, que es la metodología de David Allen, es el qué es lo siguiente, que es la que me fuerza, cuál es el siguiente paso que tengo que dar para caminar en la dirección de mi sueño. Si yo quiero dar clase en Stanford, ¿qué tengo que hacer? ¿Conozco a alguien? ¿Qué contenido estructuro? ¿A quién mando el mail? ¿Qué pasos concretos tengo que dar? Y decido cuál es el paso siguiente y lo doy. Es como lo que me obliga a no procrastinar. Luego el teléfono rojo, que es mi herramienta para identificar qué es eso importante que tengo que hacer, que evito hacer porque me involucra una implicación emocional que no quiero acometer, ¿no? Es esa llamada que tienes que hacer que no haces porque te obliga a salir de tu confort. Entonces trato de identificar esos momentos de atrevimiento y saltarlos. Luego el corazón, yo creo en la importancia del corazón. En algún momento de la mañana se ha hablado de comunicar desde el corazón. En el corazón hay un cerebro formado por 40.000 neuronas que se descubrió en 1991, que se llaman el pequeño cerebro del corazón. No sé si lo conocíais. ¿Habíais escuchado hablar del cerebro del corazón? ¿Sí? Bueno, pues hay un libro que se llama Reinventing Organizations, de Frédéric Laloux, que dice, en la antigua Grecia pensaban que los hombres y las mujeres tenían un número diferente de dientes. Esto hoy nos parece una gilipollez, porque se arregla abriendo la boca y contando los dientes de un hombre y de una mujer y viendo que son iguales. Dice, pues dentro de 10 años, cuando alguien pregunte a otro cuántos cerebros tenemos y diga 3, no entenderá por qué en el siglo XXI al principio nos preguntaban cuántos cerebros tenemos y decían 1, cuando hay uno en la cabeza, uno en el corazón y otro en el estómago. Hay un cerebro en el corazón formado por un tejido de unas 40.000 neuronas que de hecho emite un campo magnético entre 2 y 4 metros de distancia a nuestro alrededor. O sea, nuestro cerebro del corazón se escucha, el magnetismo del corazón se extiende fuera de nuestro cuerpo y que de hecho manda más señales al cerebro de las que recibe. Se dice que tiene memoria y que puede dar instrucciones al cerebro de la cabeza. Entonces, ese cerebro del corazón, igual que intenté aprender a usar mi perro, que es el sistema reticular, estoy intentando aprender a utilizar el cerebro del corazón. Hay una disciplina de coaching que se llama HERMAT, que te ayuda a entrenar el cerebro del corazón y a tomar decisiones de coherencia cardíaca, que es una manera, de que el corazón se comporte, ¿no? No sé si vosotros identificáis situaciones en las que habéis comunicado y habéis llegado a un nivel de comunicación muy emocional distinto a otro. Yo he sido capaz de identificar en mi vida momentos así en el que el cerebro del corazón ha tomado el control. No sé si os ha pasado o es que soy un bicho raro, pero a veces he comunicado y he dicho, hostia, esta forma de comunicación es distinta. Esa es la inteligencia del corazón. Y luego, por último, en mi mapa hay 2 tipos, que son el miedo y la duda, que lejos de ser 2 cocodrilos amenazantes, son 2 compañeros de viaje que te ayudan
a identificar cuando no estás yendo en el camino adecuado. En lugar de ver la duda y el miedo como dos enemigos, si no tienes miedo y no dudas, es que posiblemente no estás yendo lo suficientemente rápido. O sea, si sales aquí y no estás nervioso, es que eres un ser, ¿no? Si vas a emprender algo que te apasiona o te ilusiona o quieres mover un proyecto que es un sueño para ti y no estás nervioso, no tienes miedo, no tienes dudas, es que no estás yendo lo suficientemente rápido. Y por eso he querido representar esto en el mapa, ¿no? Esta es la primera parte, la memoria como una herramienta para estructurar mis sueños y para hacer que se hagan realidad. Luego hay otra parte, que es la parte de explotar el pensamiento lateral, ¿no? Que es la que quiero contar, ¿no? Al final, la creatividad es como un álgebra y surgen nuevas posibilidades combinando elementos conocidos. Es como un lenguaje para la imaginación. Yo creé algo parecido a esto en un libro que luego no entendió nadie y lo he puesto en un montón, lo he contado un montón de veces y sigo insistiendo, veis que soy un animal, ¿no? Entonces, a veces lo cuento y viene alguien y dice, joder, Carlos, te he escuchado otra vez y todavía no lo entiendo. Y digo, pues a veces ni yo tampoco, ¿no? Al final, traté de articular esa creatividad a través de un alfabeto giratorio donde estaba el subconsciente, estilos de pensamiento, sentidos, técnicas y estereotipos. Y creaba algo lúdico. Entonces, tienes un problema y giras las ruedas. Y los símbolos de la rueda los eliges tú. Entonces, cuando combinas cosas que no considerabas que se podían combinar, simplemente dejas que tu pensamiento siga esa dirección y exploras qué pasa. Y a veces pasan cosas y a veces no pasan cosas, pero digamos que estimulas tu pensamiento lateral. Y os voy a enseñar un ejemplo de un MBA internacional. Esto es un ejemplo de aplicación en aula, en un MBA. En este caso, hice muchos ejercicios con ellos. Les pedí que dieran una definición de la libertad en 2 horas. Libertad. ¿Qué significaba para ellos, alumnos de diferentes países, qué significaba la libertad? Jugaron con las ruedas y llegaron a esta definición. La libertad es la capacidad de tomar tus propias selecciones, recopilando información fresca y nueva acerca de todo lo que necesitas, tan rápido como te sea posible, usando las comunicaciones de forma global y reinventándote a ti mismo con la inspiración de los nuevos tiempos. Es una definición de unos chavales en 2 horas. Y les dije, ¿hubierais llegado a esta definición de libertad? Es una definición muy millennial, ¿no? Digamos, muy súper actual, súper digital, súper ágil, hablando de economía de atención. Nadie aguanta 2 segundos en una página si no carga. Digamos, queremos las cosas rápidas, de forma ágil, flexible, para reinventarnos y para vivir con la agilidad que los tiempos requieren. Esa es su definición de libertad. Y cuando le dije, ¿habríais llegado a esta definición si no hubiéramos forzado este pensamiento lateral? Todos dijeron, no sé cómo hemos escrito esto. Ese es el poder del pensamiento lateral y ese es el poder de la combinación del lenguaje simbólico. Os quiero poner un ejemplo con estos 2 bichos. Ese que se ha caído es Batman. Os quiero enseñar qué significa esto, ¿no? Mira, imaginad que voy a coger a Batman, que sois vosotros, ¿no? Este muñequito, y estáis aquí, y lo que hacemos es cuando yo agito a Dot, lo que hace Dash es seguir una dirección de pensamiento, que con el muñeco está encima, y es como que te lleva a un lugar distinto de la cámara del tesoro o del palacio en el que estabas, y te ayuda a pensar de una forma diferente. ¿Por qué me hacemos así? Entonces sigue una dirección, piensa como eso y vuelve, ¿no? Entonces lo hacemos otra vez. Imaginad que ese Batman es vuestro pensamiento. Lo que estáis haciendo es, desde una posición, digamos, de pensamiento tradicional, decís, ¿y si? Y cuando dices ¿y si? Disparas tu pensamiento y te pones aquí y dices, ¿y si pensara cómo? ¿Qué haría Steve Jobs? Y dices, hostia, haría esto y tal, vale, me vuelvo. ¿Y qué haría Tom Peters? Y dices, pensaría otra cosa y pienso y vuelvo. Y de ese modo desarrollas el pensamiento empático y la empatía no es otra cosa que ponerte en la piel del otro y ponerte en la piel del otro es pensar como otro y pensar como otro es enriquecer tu forma de pensar. Esta es la idea. Cuando hablo de
del poder de la combinación y los símbolos, me refiero justamente a esto, a la capacidad, voy a apagar el cacharro este que luego se ponen a hablar, a la capacidad de suspender tu pensamiento y ser capaz de seguir direcciones de pensamiento alternativas. Imaginad que pensáis que sois un cabeza cuadrada, como ese muñeco de ahí, ¿no? Soy un cabeza cuadrada, nunca fui un tipo creativo, sí, pero ¿eres capaz de forma sistemática, tú que eres un tipo analítico, que nadie te identifica como una persona creativa, ponerte en la piel de otro y pensar, ¿qué haría esta persona en este lugar? Todo el mundo dirá, sí, soy capaz. Pues, joder, hazlo de forma sistemática, elige 10 personas creativas que te atraigan, pues, hazte un círculo y simplemente di, ¿qué haría en esta situación? Y piensas y te vuelves. Y al final es como que abres tu campo de visión y abres las posibilidades que tienes de plantearte oportunidades o respuestas a un problema dado que nunca hubieras considerado en otra situación. ¿Se entiende esto? Al final, esto es un niño. Imaginad la cabeza de un niño totalmente esponjosa, con una conectividad neuronal muy frágil que hace que las conexiones entre las neuronas sean muy plásticas y aprenda, da igual que aprenda A o aprenda B. Pero crecemos y ¿qué nos pasa? Que nos convertimos en algo así. En algo así. Entonces, pasar de A a B, entender una cosa distinta, ya nos cuesta un montón porque nos obliga a desaprender. Nos obliga a sacar patrones, clichés de conductas que tenemos totalmente interiorizados. Entonces, para ser capaces de crear, uno debe ser capaz de agitar la superficie. Y agitar la superficie tiene que ver con moverse. Y moverse tiene que ver con la capacidad para dirigir tu pensamiento. Y dirigir tu pensamiento tiene que ver con la capacidad de usar la memoria para apalancarte la memoria para mover tu pensamiento. Y no me digáis que esto no es duro para después de comer. Perdonadme, luego me apedreáis o algo, ¿vale? A la salida. Es duro, pero yo creo que es brutal. Para mí es brutal. Entonces, al final se trata de crear tu galaxia. Tu galaxia. Estoy escribiendo un libro que os decía antes, ¿no? Que entrevisto a 21 personas, una es Blanca. Entonces, al final del libro, yo lo que hago es sintetizo el valor que me aporta cada persona en un único mensaje. Entonces, yo seré capaz, cuando acabe el libro, de imaginarme en una situación concreta de esa temática y pensar como cada una de las 21 personas con mi imaginación. Y me dará una visión súper rica del problema que estoy tratando. No ya de la relación personal, sino de la capacidad de cuestionarme ese negocio. Será como si fuera capaz de pensar en 21 direcciones concurrentes. Y eso como me hará mucho más creativo. La creatividad se entrena. Por eso digo que no es algo exclusivo de la máquina. Y cuando las máquinas sean creativas, tendremos que activar el cerebro del corazón, porque ese será nuestro espacio. Y el cerebro del corazón, todavía los de la Singularity University no lo están modelando. Entonces tendremos a lo mejor otros 15 años más de ventaja como especie, ¿no? Y la tercera cosa, hemos visto que es una herramienta para comunicar con nosotros y hacer realidad nuestros sueños. Hemos visto que es una herramienta para explotar el pensamiento lateral y es una herramienta brutal para comunicar hacia afuera. Y os pongo algún ejemplo. Esto es el hilo argumental de una presentación que hice en el Circo Price, en el Ser Creativo. Entonces, esto que es una transparencia, que al final la transparencia es una herramienta también de estructuración, con esa transparencia, que son algunos de mis gurús, ahí está también mi amigo Mario, también sale Bob Esponja, que también salió en alguna presentación antes, ¿no? Entonces, esto que me permite, a través de 13 caras, en un cuadro, en una habitación, estructurar un hilo argumental que quiero hacer. Y al final es mi mapa de la memoria. Yo podría estar hablando de esta transparencia 30 segundos o 300. ¿Por qué? Porque puedo hablar de las conversaciones de Bond con Krishnamurti, de la ley de Hebb, me puedo detener en Hebb, puedo seguir con Hebb, puedo volver de Hebb, porque cuando vuelvo de Hebb, sé que después viene Heisenberg, me voy a Varela, me puedo bifurcar por Varela otra hora, vuelvo y voy por Bob Esponja, porque sé cuál es lo siguiente, porque es mi mapa de la memoria. No tiene por qué ser un palacio, puede ser una pared con cuadros. Entonces, la pared con cuadros es mi mapa de la memoria para contar lo que quiero contar en un entorno determinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Y si quiero hablar de esto, solo tendría que recordar la transparencia y ya podría contar el hilo argumental. Y luego, el mundo está lleno de cosas estas, ¿no? En la estrategia, que es uno de mis campos, pues está lleno, ¿no? Son las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas. ¿Qué son las 5 fuerzas de Porter? 5 direcciones del pensamiento de la memoria. Solo eso. Son el entorno competitivo, los entrantes, los sustitutivos, el poder del que compra y el poder del que vende. Y ya está. Entonces, cuando alguien quiere analizar un mercado, piensa en 5 cosas.
Y ya está, son 5 direcciones del pensamiento, son 5 lugares en la memoria. Son eso, es una galaxia. La matriz de Boston para productos, ¿no? Es un producto vaca, un producto estrella, interrogante o perro. Pues al final, cuando dices qué marqueser tiene, cómo crece el entorno, lo ubicas en vaca, perro, estrella o interrogante. ¿Qué son esas cosas? 4 lugares en la memoria. O sea, la realidad está llena de herramientas de la memoria que usamos sin ser conscientes de ello. Se trata de usarlas y descubrir y construir las tuyas propias para transformar tu propia imaginación. El Business Model Canvas de Osterwalder, que es una herramienta súper sencilla para comunicar tu propuesta de valor y algunos de los 9 elementos clave para contarle un modelo de negocio a alguien. ¿Qué es esto? 9 lugares en la memoria. Uno piensa y se acuerda de la imagen y dice, mi propuesta de valor es esta, va dirigido a este público objetivo con este modelo de relación, lo distribuyo a través de esto, mis recursos claves son estos, mis actividades claves son esto, me alío con este, mis costes son estos y mis ingresos son estos. Entonces, tú ves la imagen y ya sabes recorrerla, porque es una herramienta de la memoria. ¿Se entiende esto? Entonces, Sí, es duro ahora por la siesta. ¿Vale? Ahora os pongo una canción para entrar en modo zen y relajarnos, porque... Entonces, al final, es una herramienta de la memoria, es una manera de recrear un universo de estrellas para ser capaz de seguirlas con tu imaginación. ¿Para qué vale esto desde la comunicación? Para ser capaz de parar un ascensor, el pitch elevator de toda la vida, cuando tú vas, tienes poco tiempo, si tienes estructurado el discurso, entra y dices, mira, te quiero contar una propuesta de valor. La propuesta de valor es esta, el target es este, se lo entrego así, el modelo de costes es esto, el de ingresos es estos, y el que está enfrente dice, hostia, este tío lo tiene claro. ¿Por qué lo tiene claro? Porque lo tiene súper estructurado. ¿Cómo lo estructura? Como una herramienta de la memoria. O sea, al final la memoria es una herramienta de comunicación hacia adentro, una herramienta de explorar pensamiento lateral y es una herramienta de comunicación hacia afuera apalancándote en lugares físicos o lugares mentales. ¿Sí? Y acabo, que me quedan 2 minutos. La parte final de todo esto, el valor real de todo esto es que yo aspiro a construir mi propia cámara del tesoro. Siempre digo que al final de mis días, al final tu memoria es tu legado. Y lo que hay en tu cámara del tesoro, en el lugar ese cuando enciendes la antorcha y se ilumina en todas las películas de aventuras, con todas esas cosas que has vivido y dejas todas las cosas que no te han gustado y solamente alimentas las que te han gustado, ¿no? Todo lo que hay ahí será producto de tu imaginación y de tu decisión. Eres libre de elegir qué almacenas en tu cámara. Entonces aspiro a cuando llegue el final de mis días, poder encender la antorcha de mi imaginación, revisar lo que hay en la cámara del tesoro de memoria y decir, joder, qué contento con la vida que he vivido, ¿no? Esto es lo que quería y siempre cito a Nietzsche, ¿no? Si vuelvo a vivir otra vez, ¿qué haría? Lo mismo, que empiece otra vez. Y si llego al final, lo mismo. ¿Por qué? Porque elegiría las mismas cosas. Otra vez del revés, que salió hoy, ¿no? Cuando tú eliges el pensamiento se proyecta en tu parte consciente y te lleva a un estado emocional y que tú puedes elegir, porque tú eliges tus pensamientos. Yo lo veo así. Esta es una ilustración de mi último libro que se llama Un patio en el centro del universo, donde estamos nosotros 3, mis hijos y yo, y lo que os voy a pedir ahora, con una canción, es que cerréis los ojos, un segundo, cerréis los ojos e imaginéis qué personas queréis que os acompañen y vayáis a un lugar de vuestra memoria, viajéis a un lugar de vuestra memoria que queráis recrear y que queréis fijar, como si crearais un ancla. Entonces, lo que os pido es que vayáis a un lugar en el centro del universo, en el centro de vuestro universo, elijáis a las personas que están con vosotros contemplando la luna, cerréis los ojos, os recreéis en ese pensamiento y os relajéis mientras escucháis a Coldplay, Up and Up, ¿vale? Cerrad los ojos, por favor. Bueno, si queréis paramos ya, que estamos fuera de tiempo, ¿no? Paramos ya si queréis. Se trata al final de eso, se trata de construir vuestro propio universo, de ser capaz de estructurar la memoria, de ser capaz de viajar a él cuando queráis y de ser capaz de con el pensamiento y la memoria se transformen vuestras emociones y al final se tenga una vida con mucho más sentido. Ese es el objetivo. Soy Carlos, ahora vamos a charlar, ahí estoy para lo que necesitéis, me siento un explorador, Fernando era un superhéroe, yo soy un explorador y un mago, así que espero que me sigáis en este recorrido mágico, ¿vale? Un placer. Gracias. Gracias, chicos.
Carlos, ¿Aquí? no te imaginas cuánto me ha alegrado ver a varias personas de pie. Muy ¿Te bien. explico por qué? Pero estarían incómodos o algo en el asiento, a lo mejor, ¿no? No. ¿Sabes por qué? Porque tengo la sensación a veces de que la humildad se castiga. Me da la sensación de que a veces en la interpretación de lo que se percibe, que el que es humilde y no se muestra pretencioso, parece que le falta espectacularidad. Creo que has venido aquí a hacer una ponencia sencilla. Creo que podemos abordar 20.000 temas en esta entrevista contigo. Yo me quedo con uno en concreto, pero te doy las gracias porque desde el minuto 1 que hemos hablado contigo, con Blanca, de Microsoft, la humildad que habéis mantenido. Y creo que esto es de lo que va este evento. Da igual el cargo que tengas, sino al final todos somos personas. Gracias. A ti, a vosotros. A vosotros. Y yo, si no se me corta la voz, decirte que ha sido precioso ver este auditorio con todos los ojos cerrados y todo el mundo sonriendo. Nada, muy bien. Muy bien. Quería poner Discorner of the Year, no lo tenía preparado, pero Fernando me ha destrozado esta mañana porque aparte de coger el vuelo he dicho, joder, voy a cerrar de otra manera, me gustaría escuchar una canción y a lo mejor sería bonito que todos viajáramos a un lugar, ¿no? En la metodología esta GERMAT que os comentaba, lo que se trata es de como llevar la respiración al corazón y de generar también un ancla física. Entonces, digamos, pues vamos a crear un ancla entre nosotros y que cada uno viaje a su centro del universo. Pues yo he abierto los ojos y miraba y veía Estaban todo en el paz, mundo estaban, con yo los creo que era ojos por la cerrados, siesta también. pero con esa sonrisa de felicidad y ha sido un momentazo precioso. Enhorabuena también de mi parte, Carlos. Gracias. A Sandra le tocas con los debates filosóficos de futuro, no tan futuro, la tecnología ya está aquí. Pues están todos los medios, ¿eh? Esto es un debate que está en todos los medios. Está en todos los medios. Dani además se ha levantado en primera fila porque a Dani estos temas sociológicos, antropológicos, tecnología también le fascinan. Yo me gusta además lo que he escuchado, porque cuando nosotros trabajamos la comunicación con las personas, lo que pasa que aquí es, tú hablas de entrenar y la importancia del entrenamiento. Me gustaría que tú nos dieses tu visión, porque cuando nosotros hablamos sobre todo de la comunicación y de preparar las intervenciones en público, nosotros trabajamos con una hoja que se llama timeline, línea de tiempo, Sí. y tiene como una serie de espacios para completar, para desarrollar, pero desde que empiezas a mostrarla hasta que se puede llegar a trabajar con ella, hay un tiempo que hay que coger el hábito, hacer que el antiguo desaparezca. Y entonces, ¿cuánto de importante para ti es el entrenamiento y todo esto? Y te lo voy a asociar a que yo te veo en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, y veo que eso que nos has enseñado, ¿me permites? Sí, cogemos. Esto lo haces con tus hijos. Sí, bueno. O sea, que tú entrenas todo Esto con realmente tus hijos. es mi regalo de cumpleaños del año pasado, que lo eligieron mis hijos, y esto es mi regalo del Día del Padre, que se habían repartido mis hijos antes de dármelo. En realidad jugamos entre los tres y la idea es, pues, esto tiene extensiones Lego, yo soy un fan absoluto de Lego, entonces le ponemos extensiones, ponemos el teléfono encima, nos grabamos y jugamos juntos. Sí, esto es una cosa que va a estar presente en nuestras vidas, ¿eh? Y esto Totalmente. es un juguete de 200 euros, que esto no es nada, pero... Yo también he visto antes levantarse a Gerardo, que es una persona muy inquieta, es del sector de las telecomunicaciones, además va a participar como ponente, que está muy preocupado por esa parte de desarrollar la creatividad en su equipo de trabajo, porque dice que es una herramienta del futuro. Y hoy nos has hablado ya de otra herramienta que incluso ya va más allá y que nos tranquilizará los próximos 5 o 10 años, ¿no? Que era la inteligencia del corazón. Sí. ¿Cuál será la siguiente, como visionario, que tendremos que desarrollar? No sé si hay una siguiente. Yo creo que como especie tenemos como un mal, que es el mal de tenemos una curiosidad infinita y es irrefrenable, no podemos pararnos, ¿no? Entonces yo creo que viajaremos al espacio, que todas esas cosas ocurrirán. O sea, conquistaremos. Hablaba Cordeiro, que es uno de los de Singularity University, habla de viviremos la muerte de la muerte, ¿no? Entonces no sé si viviremos la muerte de la muerte, pero viviremos muchos más años, tendremos otro tipo de problemas. Seguramente vayamos al espacio y seguramente tengamos máquinas como en la ciencia ficción. O sea, viviremos la ciencia ficción y no pasará tanto tiempo para que hagamos muchas cosas que ahora nos parecen inimaginables. Vamos a dar paso a Manuel. Antes, permíteme una cosa. ¿Recuerdas la conversación telefónica que tuvimos Sandra, tú y yo? Y hablamos de un vídeo que es viral en Internet, de Simon Sinek, que habla de los millennials. Y nos mostrábamos, bueno, tú particularmente te mostrabas un poquito crítico. Sí es cierto que Simon Sinek hablaba de que quizás se le ha facilitado de más y hay determinada frustración. Tu visión es otra. Sí, yo es que, aunque nací un rato antes, pero me siento un millennial.
Poquito antes. Un poco, pero un rato solo. Entonces me siento un millennial en el sentido de que yo creo que es un aire fresco en el mercado laboral la llegada de los millennials. Porque que alguien venga diciendo, tío, yo quiero tener un trabajo, pero me preocupa muchísimo que esté alineado con mis valores, pues es algo que es sanísimo. O sea, yo no quiero hacer nada que no esté alineado con mis valores. Yo creo que lo primero de todos son los valores. Y a partir de ahí, entonces, no le puedes vender un trabajo como a lo mejor nos vendían a nosotros. Esto no es trabajar y ya está. Tiene que estar alineado con un propósito vital. Y yo creo que ellos eso lo tienen muy claro. Además, yo creo que socialmente están mucho más implicados en el entorno, son más solidarios. Yo me siento un millennial. Entonces, me molestó que Simon se metiera con los millennials. Cuando vi el vídeo, me molestó. Y le he leído y me gusta, pero el vídeo me molestó. Estoy de acuerdo contigo. Manuel. Buenas tardes. Muy atrevido poniendo la canción Coldplay en Galicia y en España a estas horas, Carlos. Pero te voy a sacar de dudas si te quieren apedrear, si te quieren felicitar, si te quieren preguntar. Y le vamos a preguntar al público, ¿qué te parece? Bien, muy Así bien. salimos de dudas. Quítales el objeto antes. Si van a tirar algo, intenta... Hay gente que se ha puesto para el otro lado, dice, porque aquí está el chistoso que hace preguntas. Pero esperemos... ¿Hola? Hola. ¡Oh, qué sonrisa más buena! ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, de Compostela. Lo siento. Perdona, Santiago. ¿A qué sector te dedicas? Al sector de la decoración, el acabado, protección de humedades y rehabilitación de edificios. Rehabilitación de edificios. Vale. Estuvo preguntándose Carlos durante toda la ponencia qué podíamos sacar de valor el público. ¿Con qué te quedas tú de la ponencia de Carlos? La verdad es que la imaginación, el futuro que nos plantea, el tema de la robótica, que a mí me encanta, me fascina. ¿Cómo será el mundo dentro de 5, 10, 20 años? La verdad es que es increíble lo que nos puede esperar por delante. ¿Qué ves a corto plazo, 10 años? ¿Cómo puede ser la forma 10 de años trabajar? es largo plazo. O sea, en 10 años van a pasar muchísimas cosas. ¿Seguro? ¿5? Sí. Joder. La Universidad de Oxford me parece que habla de 45% de reducción del trabajo, de trabajos que serán robotizados, y McKinsey del 47% o al revés. O sea, ambas fuentes hablan de, redondeando, la mitad del trabajo creo que han analizado entre 700 y 800 profesiones de hoy en día, y su estimación es que 45-47% desaparecerá en la próxima década. Estamos hablando de cortar por la mitad. Entonces, habrá que inventar nuevas cosas que hacer. Pues habrá tipos que entrenen a robot en temas psicológicos, habrá reparadores de robot, habrá programadores en inteligencia artificial, habrá interfaces cognitivas, habrá interfaces mentales, habrá otras cosas, habrá impresión 3D, se generan nuevas industrias, y yo pensaba eso hasta que me encontré a 2 investigadores del MIT donde hablaban de la boca de la serpiente. Hostia, no vamos a ser capaces de crear al mismo ritmo que nuestra productividad aumenta. Entonces, no crearemos profesiones a esa tasa Entonces, va a haber un gran reto. La boca de la serpiente es el gran reto de la humanidad. Entonces, pasará lo que auguraba un yerno de Marx, el Paul Lafargue, ¿no? Decía, en una especie de elogio a la pereza. Podremos ser una especie perezosa porque las máquinas trabajarán para nosotros, o como no ha sido algo que hemos sido capaces de hacer en el pasado, pues seguramente tengamos algún problema como especie en la próxima década. Por eso hay documentos como el que decía Eloy del Parlamento Europeo, con el derecho robótico, categoría civil, todo el discurso que está surgiendo en un montón de entornos. Hay una conferencia sobre el futuro de la vida que se celebró hace un par de meses, donde estaban todos los gurús de este contexto. Yo creo que todos los gurús de este contexto deben empezar a fijar unas reglas del juego y a fijar unos límites que se parecen a los límites de Asimov de las leyes de la robótica. O sea, estamos llegando a un punto en el que esa definición de leyes, de perímetro, de zonas rojas, ya no es ciencia ficción, ya no es novela, ya es algo que posiblemente veamos. A la gente cuando le hablas de robótica dicen, si eso está muy lejos, eso no es para nosotros. Nosotros, de hecho, en la empresa hemos montado un robot para un tipo de trabajo. La gente decía, pero si no hace falta ese tipo de máquina, se puede hacer con manual. Y es que las personas no todos los días trabajan igual. Ponen su mayor entusiasmo, pero
no siempre hacen el trabajo igual. Es mejor que una persona aprenda a manejar el robot, le coloca la pieza y siempre sale perfecto. Claro. Cambió mucho la manera de trabajar. Todo el mundo está hablando de RPA, que es Robotic Process Automation, que no es esto, es robótica software. Digamos, es sustituir el trabajo que hace si una persona hace un trabajo que es predecible, lo puede hacer un software, puede hacer un robot software, un RPA. Entonces, esto está en el pico máximo de inflexión en cuanto a lo que estamos hablando todas las empresas del mundo de IT. Todo el mundo está hablando de RPA ahora y de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural. Todo el mundo está hablando y todo el mundo está construyendo soluciones. Entonces, esto provocará un montón de cambios. No se trata solamente de estos robots, que estos robots ya... Yo he estado en algún evento que los ves y te los quieres llevar a casa, de los chulos que son, y ya tienen precios de consumo. Ya no es un robot de 7.000 euros, ya es un robot con precios de consumo. Pues tendremos uno en casa dentro de 5 años, todos, nosotros, seguro. A mí me Juan encantaría... Carlos, lo siento, pero si no, nos vamos fuerísima de tiempo. Yo, si me permites, Eloy, antes de darle el regalito que tenemos preparado para él, esto yo creo que la esencia es personas como tú, sencillas y naturales, que conectan con las personas, y creo que has dicho un mensaje fascinante en tu ponencia, que es sencillo, pero que muchas veces no le damos el grado de profundidad que tiene, que es ponerte en la piel del otro es pensar como otro, y pensar como otro es pensar diferente. Me ha parecido precioso. Correcto. Y eso además es creatividad. O sea, no solo es bueno para ponerte en la situación del otro, sino además está desarrollando tu creatividad. O sea, que es bueno por partida doble. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Carlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tu botella de vino, esperemos que la disfrutes esta Por noche, supuesto. de Paco y Lola, y supuesto. tu botella de recuerdo de este evento de Agua Si Kilómetros. te Muchas pusieran gracias. problemas en el avión, ya sabes, No te la bebes preocupes. antes y a mujer. En todo caso, Sin problema. a mí personalmente me gustaría que en la siguiente edición del foro Inventa tu Comunicación volver a contar contigo, esta vez abordando de lleno todos esos condicionantes éticos, sociales sí. y metidos en la robótica. Fenomenal. Creo que el juego de la memoria y la creatividad lo has presentado de manera que hay que profundizar más, sí. y invitaría a la gente pues, a que profundice en esto porque es poderoso. Fenomenal. Muchas gracias, Gracias. Carlos. Gracias. Carlos Rebate. Muchas gracias. Gracias.